Después de 2 meses de desaparición llena de misterio, Kwang regresó inesperadamente a los brazos de su madre que lo esperaba día y noche. Esa escena conmovió a todos los que la presenciaron hasta las lágrimas, pero justo después de ese abrazo que parecía perfecto, una verdad escalofriante comenzó a revelarse. ¿Dónde estuvo Kwang durante esos 2 meses? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? ¿Y por qué en sus ojos, que deberían reflejar felicidad por el reencuentro, brillaba un miedo inexplicable? El día de su regreso, Kwang no solo volvió con vida, sino también con un secreto capaz de hacer que toda la familia se derrumbe. ¿Será este reencuentro realmente el final de los días de sufrimiento? ¿O apenas el comienzo de un nuevo camino? Un camino de secretos y verdades aterradoras que esperan ser descubiertas. Acompáñenme hasta el final de la historia para conocer toda la verdad. Y no olviden dejar un comentario, dar like y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Después de muchos días luchando contra el dolor, por fin las heridas en el cuerpo de Kwang empezaron a sanar. Si no hubiera sido por aquella chica, la que lo encontró por casualidad, lo ayudó y se quedó a su lado noche tras noche, quizá él no estaría aquí de pie. Kwang sabía que durante esos días ella no solo le dio ayuda, sino también un corazón sincero, lleno de ternura y calidez. Hubo momentos en los que su corazón se estremeció, en los que sintió un sentimiento extraño y nuevo. Pero también entendía bien que no podía quedarse ahí para siempre, porque en la distancia lo esperaban Linda, la chica con la que había compartido tantos recuerdos, y su madre que lo aguardaba día y noche. Con voz suave expresó sus palabras de agradecimiento más sinceras. Pero al mismo tiempo tuvo que confesar una verdad dolorosa: no podía quedarse, y menos aún dejarle esperanzas a ella. Cuando aún no amanecía del todo, Kwang emprendió silenciosamente su camino. Esa noche apenas había dormido. En su interior solo había un deseo ardiente: regresar al hogar querido donde su madre y Linda lo esperaban con ansias. Después de meses de sufrimiento y dolor, lo único que lo impulsaba era la familia, el calor de un hogar que lo esperaba de vuelta. Caminaba por un sendero cubierto de neblina fría, con los cantos lejanos de los pájaros dándole fuerzas. En el camino, cada vez que se cruzaba con alguien, preguntaba con respeto por la dirección hacia su casa. Había campesinos llevando sus búfalos al campo que le indicaban el camino con una mirada mezcla de curiosidad y compasión. Una anciana sentada al borde del camino, al escucharlo, le advirtió con cuidado: «El camino que sigue es muy largo y peligroso. Cuídate mucho». Kwang inclinó la cabeza agradecido, sintiendo una calidez que lo acompañaba en medio de su travesía solitaria. Cuando se cansaba, se detenía bajo un gran árbol, bebía unos sorbos de agua y contemplaba los campos que se extendían frente a él. A veces cerraba los ojos dejándose arrullar por el viento, pero enseguida se recordaba que debía seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil. Y en efecto, cuanto más avanzaba, más difícil se volvía: senderos irregulares, pendientes, empinadas curvas con piedras afiladas. Todo parecía poner a prueba su fuerza de voluntad. Varias veces resbaló, se raspó las manos contra las rocas. Pero Kwang apretaba los dientes, se levantaba y se repetía: «Tengo que llegar. Pase lo que pase, debo volver con mamá y con Linda». Hubo momentos en que pensó que no podría continuar. Sus piernas no daban más, su cuerpo empapado en sudor, y frente a él solo había una cuesta interminable. Se dejó caer al borde del camino, la mirada perdida. En su mente resonó la voz suave de su madre: «Hijo, te espero en casa». Luego la sonrisa de Linda, sus ojos llenos de esperanza. Solo eso bastó para que se levantara de golpe y siguiera andando, aunque su cuerpo quisiera rendirse. Tras varias horas caminando agotado, Kwang llegó a un estrecho camino de tierra desierto y solitario. Casi desesperado, ya no sabía si podría continuar.
En ese instante, a lo lejos escuchó el ruido de una moto que lo devolvió a la realidad. Un joven de rostro amable se detuvo al verlo tambalearse junto al camino. ¿A dónde vas solo? Se nota que estás agotado, preguntó con preocupación. Kwang forzó una sonrisa y le contó brevemente su travesía, su deseo de volver a casa después de tanto tiempo ausente. El muchacho lo escuchó y su mirada se volvió extrañamente comprensiva. Sin dudar le dijo: «Súbete, te llevaré hasta tu casa. Caminando así no vas a aguantar». En ese momento Kwang sintió un nudo en la garganta. Tal vez lo más afortunado en la vida no es evitar el dolor, sino encontrar a alguien que te tienda la mano justo cuando estás a punto de rendirte. Asintió con la voz temblorosa. «Gracias». «Muchas gracias». Los dos recorrieron juntos el estrecho camino de tierra. La moto se movía entre baches, pero avanzaba firme. Kwang, sentado atrás, no apartaba los ojos del camino que lo llevaba a su hogar querido. Con cada curva su corazón latía más rápido, como si la distancia con su madre y con Linda se acortara poco a poco. El viento le golpeaba la cara y se llevaba el sudor, pero no podía arrastrar las emociones que lo inundaban por dentro. Al fin aquella dura travesía estaba a punto de terminar. En solo unos minutos más volvería a abrazar a las personas que amaba y quizá todo el dolor vivido quedaría atrás convertido en recuerdo. Han pasado ya 2 meses desde que Kwang desapareció de manera misteriosa. Ni una carta, ni un mensaje, ni una sola pista de que siguiera en algún lugar de este mundo. Para Linda y para su madre, cada día fue como una dura prueba en la que la esperanza y la desesperación se turnaban para desgarrarles el corazón. Linda solía levantarse muy temprano. Salía al patio, se sentaba junto a la puerta y miraba el camino de tierra que llevaba al pueblo. Sus ojos, que antes eran tan claros, ahora mostraban el cansancio. Pero en el fondo aún brillaba una chispa de esperanza. Cada día se quedaba allí pensando que si algún día Kwang aparecía de repente, la primera persona que vería sería ella. A veces se sentaba durante horas dejando que la neblina mojara sus hombros para luego volver a casa cabizbaja cuando el sol ya estaba alto. Y con cada mañana la decepción volvía a golpearla una vez más. La madre de Kwang era distinta. Todavía estaba fuerte, seguía ocupándose de la casa y preparando cada comida para Linda. Por fuera se mostraba firme y valiente, pero en el fondo nunca dejaba de pensar en su hijo. Cada noche bajo la tenue luz de la lámpara de aceite se quedaba mirando hacia el oscuro patio preguntándose: ¿dónde estará mi hijo ahora? ¿Estará a salvo? ¿Seguirá pensando en su madre y en esta casa? Durante esas semanas, muchas noches Linda escuchaba a la madre caminar de un lado a otro por el patio para luego sentarse durante horas bajo el árbol de pomelo frente a la entrada. Linda sabía que ella no lloraba, pero a veces esa mirada silenciosa dolía más que cualquier lágrima. Algunos días los rumores corrían por el pueblo. Unos decían que Kwang había tenido un accidente en algún lugar. Otros aseguraban que se había ido a buscar fortuna lejos. Linda odiaba esos comentarios, pero no podía taparse los oídos. Cada vez que los escuchaba, el corazón se le encogía y solo podía rezar para que la verdad no fuera tan cruel. Mientras tanto, Kwang, en un lugar lejano, seguía de camino a casa. Había superado peligros, había soportado el cansancio físico y la lucha interna de su mente, todo con un solo objetivo: regresar al hogar. Echaba de menos la mirada bondadosa de su madre, la sonrisa cálida de Linda y hasta el aroma de la cocina familiar al atardecer. Eran esos recuerdos los que lo empujaban a seguir adelante, aunque el camino de vuelta estuviera lleno de dificultades. Pero en casa Linda y su madre aún no sabían nada. Cada día se les hacía eterno. Linda se preguntaba: ¿y si un día él nunca regresa? ¿Tendré fuerzas para esperarlo un mes más, un año más? ¿O toda la vida?
En cambio, la madre de Kwang estaba convencida de que su hijo seguía vivo. Le decía a Linda: no te preocupes, tengo un presentimiento. Kwang volverá. Solo es que todavía no ha llegado el momento. Esas palabras eran como una llama que mantenía vivo el corazón de Linda en los días en que la desesperanza casi la vencía. Al atardecer, cuando el sol caía, las dos mujeres se sentaban juntas en el porche mirando hacia el final del camino. No hablaban mucho, pero ambas sabían que en el corazón de la otra resonaba la misma pregunta: ¿cuándo volverá Kwang? La historia aún continúa, el camino de Kwang todavía no ha terminado. Él ya está muy cerca, pero para Linda y su madre la distancia sigue siendo inmensa. El momento del reencuentro todavía no llega y la añoranza sigue ahí consumiéndolas día tras día. ¿Será que después de tantos meses de espera Linda y su madre lograrán verlo de nuevo? ¿O la espera seguirá prolongándose, poniendo a prueba una vez más su amor y su fe?